Congresista Mantilla. Presidenta, bueno, le escuché a la congresista Claver hablar de territorio. Pienso que no es el término correcto territorio porque queda un término muy abierto. No debe ser que de repente el jurado, la OMPE establece un territorio de dos distritos electorales y regresamos a lo mismo. Yo creo que debe estar bien remarcado que cada departamento se garantiza la participación de cada departamento con un senador. Otro tema, Presidenta, es acá el famoso tema de la proporcionalidad en la representación. Mire, yo me he hecho acá un pequeño cuadrito. Por ejemplo, Madre de Dios tiene 103.000 votantes. Moquegua 140, y tiene Madre de Dios 103.000 y tiene un solo congresista. Moquegua 140.000 votantes y 2 congresistas. Tumbes 163.000, también 2 congresistas, y Pascua igual 193.000, 2 congresistas, y Tacna, Amazonas, Huancavelica, Purímac no llegan a los 300.000 y también cada uno tiene 2. Este es un tema bien complicado, Presidenta. Yo, en una sesión pasada, pedí de que de repente se cite al ministro de Justicia para que venga a sustentar este tema del número de senadores, porque no va a ser que ocurra más adelante lo que dice el congresista Lescano. O sea, nos van a cargar a nosotros y el Ejecutivo se va a lavar las manos, ¿no? Entonces, yo pienso que debe venir acá Vicente Ceballos a exponer y precisar los alcances y preguntémosle bien este tema para zanjarlo de una vez, ¿no? Y sobre puntos específicos que tengamos que preguntarle al ministro de Justicia. De esta manera salimos de esta incertidumbre de que de repente el Ejecutivo quiere objetar, cargarnos a nosotros, que va a pasar más adelante, mejor de una vez, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Antes de darle el uso de la palabra al congresista Rolando Reátegui, no saludé al empezar, voy a hacerlo en este momento. Saludo la presencia de la congresista Úrsula Letona, del congresista Javier Velázquez, del congresista Luis Galarreta, el congresista Gilmer Trujillo, Johnny Lescano, Rolando Reátegui, María Melgarejo, Tamara Arimborgo, Mario Mantilla, Luz Salgado, Marisa Glave, Gilbert Violeta, Marisol Espinosa, Lourdes Alcorta, Miguel Castro y Marco Arana. Señores congresistas, nosotros hemos debatido y aprobado el artículo 56, 57, 82, 85, 86, 87 y 92. Estamos ahorita retomando el debate del artículo 90 porque quedamos en que íbamos a escuchar a expertos para retomar el debate. Hemos escuchado a los expertos, hemos retomado el debate y un poco para orientar un poco y empezar a tomar decisiones en términos de acoger en el dictamen. En el artículo 90 nosotros debatimos el número de cámaras, el ejercicio de la presidencia del nuevo Parlamento, el número de parlamentarios por cada cámara, los requisitos que debe tener los parlamentarios en cada cámara. Debatimos la participación de mujeres, la participación de comunidades indígenas y pueblos originarios. Debatimos la posibilidad o no de tener la posibilidad de participar en elecciones de los candidatos a la presidencia y a las vicepresidencias y a cuál cámara podrían postular ambos. Así que no son pocos temas los que tiene el artículo 90, porque también se ha escuchado eso de que solamente se apruebe el primer párrafo con respecto a que habrían 2 cámaras y el resto lo dejemos para ley de desarrollo. Sin embargo, hay varios temas que deben quedar por lo menos establecidos en el debate para que podamos tener definiciones. Estoy tomando también, y probablemente tengamos que votar, la asistencia nuevamente del ministro de Justicia, porque él ya vino, ya expuso sobre bicameralidad la de él, y evaluar la de quien tiene a su cargo lo que es ordenamiento territorial, que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, que perfectamente podrían ilustrarnos la composición del territorio y los temas de los micro y los macro distritos, a fin de que la población se sienta tranquila con respecto a las decisiones que vamos a tomar y de que no va a haber subrepresentación o peor, nula representación. Congresista Rolando Reátegui. Sí, una interrupción me ha pedido el congresista Johnny Lescano, señora presidenta. Congresista Lescano. Muy brevemente, presidenta, no creo que el que está encargado de la demarcación territorial en la PCM podría absolvernos las dudas que tenemos. Tiene que venir acá el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, la RENIEC, para que nos digan, señor, ¿con cuántos senadores y diputados podría funcionar este país? Para que esté planificadamente, correctamente, objetivamente, responsablemente resuelto el problema.
no vayamos a aprobar un número que no corresponde. Entonces yo le pediría, Presidenta, que se pueda convocar a los señores con expresa opinión sobre ese particular, porque los técnicos nos tienen que decir. Ya los antecedentes dijeron 150-50, 150 diputados, 50 senadores. El otro trabajo del 2009, 125-50. Esos trabajos ya se han hecho en el Congreso. Ahora estamos diciendo solamente 130. O sea, hay que ser responsables también para que el Perú funcione bien, Presidenta. Entonces yo le pediría que se pueda convocar a estas instituciones que nos den sobre ese particular número nomás de senadores y diputados su opinión. Gracias, congresista Reate. Gracias, congresista Reate. También la congresista Marisa Glave me ha pedido interrupción. Si congresista Marisa Glave. Gracias, congresista Reate. Presidenta, nos hemos olvidado de una cosita en la exposición anterior, y es que creemos que en el artículo 90, además de precisar algunos de los elementos sobre calidad y tipo de representación y criterios para la participación de diputados y de senadores, deberíamos añadir una línea que diga no hay reelección inmediata de parlamentarios, para que de esta manera quede claramente asociado el proyecto de la no reelección y también el de senadores y diputados. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reate. Claro, eso como lo tenemos nosotros en otro proyecto de ley, tendríamos que votar si lo vamos a integrar a la misma discusión para que luego también no tengamos inconvenientes al momento de que se presente esto y de pronto empiecen a especular con que estamos sacando la vuelta. Ahora, congresista Reategui. Sí, Presidenta, en principio creo que he escuchado bien a Fernando toda esta soldevilla. No existe en la nomenclatura de ningún país en el mundo en la parte electoral de micro y macro. Eso no existe, solo existe la nomenclatura económica. ¿Ya? Y eso sí está por el Banco Mundial, Fondo Monetario Nacional, muchas cosas más, pero dentro de la parte estrictamente electoral existe lo que se llama distritos uninominales, distritos plurinominales o distritos múltiples. Entonces, si el Ejecutivo no ha sido bastante más profesional, cuidadoso entre es problema de ellos. Pero si acá expertos nos vienen a decir hoy que no existe este tipo de cosas a nivel internacional, porque en ningún país se ha aplicado, nosotros pues no somos pues lo que vamos a crear la pólvora nuevamente, lo que hay que aplicar de la cual ya está funcionando. Por lo tanto, esta propuesta del Ejecutivo de micro y macro está fuera de lugar. Entonces, por eso es importante definir cuáles son las reglas, los principios que van a hacer una elección, para poder cambiar todas estas cosas. Una primera regla es si el voto es, tal como nos explicó el congresista, el ex senador Bernales, es si el voto es facultativo o es obligatorio. Y de repente puede decir que sea ahorita obligatorio, pero sin ninguna sanción, ninguna multa. Porque ya existen casos, por ejemplo, de Brasil, existen casos de Argentina, y otro país que no me acuerdo, que el voto es obligatorio pero sin ninguna sanción. Y fíjense ustedes, siendo obligatorio en Argentina simplemente van a votar el 70% de las personas. En Brasil aproximadamente van a votar aproximadamente 60%. ¿Por qué? Porque el hecho de definir claramente si es voluntario, porque es un derecho, no es una obligación, no es un deber. Entonces no me puedes poner una pistola en la cabeza, por eso que es obligatorio, y si no te quito la posibilidad de que el DNI, si no pagas tu multa, no puedes hacer ningún trámite a ninguna autoridad del Estado. Esto me parece una arbitrariedad única. Y dicen por ahí que eso, si voy a permitir que no sea que no sea obligatorio, la gente no puede ir a votar y por lo tanto el que pueda salir electo bajo estas circunstancias no puede tener legitimidad. Yo no creo en eso, porque hay países incluso que van a votar 20% y son países sólidos y economías sólidas, de verdad. Ya. Y el otro define cuál es la autoridad, la otra regla principal, fundamental, cuál es la autoridad, en este caso electoral, ¿no? Acá Renier, Compe, Jurado Nacional de Elecciones, todo define claramente, que creo que no está en discusión acá. Lo tercero es el calendario electoral. Entonces nosotros vamos a preguntar al pueblo si quiere o no una bicameralidad, o ya estamos suponiendo que va a existir bicameralidad.
Yo quiero hacer primero una pregunta primero. ¿Estamos suponiendo que ya el pueblo va a decir que yo quiero bicameralidad? ¿O le vamos a preguntar al pueblo si es que quieren 2 cámaras o quieren seguir con lo mismo? Esa es una pregunta importante, porque si lo contrario todo el trabajo que podemos hacer puede quedar en nada, porque el pueblo va a estar sujeto a lo que la población nos diga. Oye, ¿quieres o no quieres? Porque te voy a preguntar, ¿quieres bicameralidad o no quieres bicameralidad? Entonces, justamente el calendario electoral, Presidenta, va a ser justamente para ver si la elección es de las cámaras es escalonada, no es escalonada, y eso ya es un debate dentro del desarrollo de la ley. Pero en principio acá debe decir que la elección presidencial no debe depender de la elección de las cámaras, conjuntamente, para crear equilibrios. Porque no se olvide que no estamos legislando para ahorita, vamos a legislar para mañana y para el futuro, para que la sociedad democrática tenga mucho más peso y un comportamiento mejor. ¿Ya? Entonces, luego del calendario electoral sí nos ponen el distrito electoral. Y ahí sí, en el distrito electoral es importante definir, por ejemplo, los diputados, cómo se van a elegir. Yo he escuchado acá que dicen que no, de Moquegua, Amazonas, una serie de cosas, que no pueden salir, porque si tú te eliges para diputado en un distrito uninominal pequeño, ¿qué va a suceder? Puede ser hombre o mujer el que sale. Vamos a suponer que hay un distrito electoral de, por ejemplo, de 100.000 electores. Vamos a poner Surco. Si yo me presento para Surco, ya no voy a estar compitiendo con otro, como va a ser uno por Surco, para cada partido, ¿no? Porque va a salir, ya no me peleo pues ahora como es el distrito electoral múltiple. Ustedes saben en una campaña que el primero, el tercero, el segundo, el tercero, el cuarto se matan entre ellos, en el propio partido político. Que te quitan los cartelones, que te pintan, es realmente, en vez de competir con las palabras o con las ideas, es una guerra interna increíble. Ya, entre todos los partidos, entre todos los partidos, de todo el mundo. Entonces, con esta situación de diputados en un distrito electoral pequeño, vas a garantizar que realmente que exista una representación más presente, más fidedigna, donde que tú vas a estar más cerca de tu población, donde te pueden fiscalizar mejor y encima ir a decir, mira, esto es mis cuentas, estas son las cosas que yo tengo que hablar, qué cosa es lo que hice. Tú tienes ese feedback entre la población que te ha elegido muy pequeña y tu representante. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, por ahí, por ejemplo, no procede el voto preferencial, porque no hay forma. Pero sí para el Senado podría ser incluso un distrito en orden múltiple como es ahora, por departamentos. Entonces podría ser, ahí de repente podría existir. Y yo creo, incluso en el desarrollo de la ley constitucional, debería ser, por ejemplo, departamentos que, si hay una valla de 120.000 electores, por ejemplo, yo pondría para departamento de Amazonas, que ahora tienen 2, por ejemplo, son 270.000 electores. Vamos a poner al departamento que menor, he dicho interrupciones, vamos a poner al departamento que menor cantidad de electores tiene. ¿Cuál es el departamento de menor? Que es Madre de Dios. Madre de Dios tiene 95.538 electores. Por lo tanto, ahí yo tengo que legislar, y el desarrollo de la ley tiene que decir, para ese departamento puede ser un diputado, ¿no? O un senador, dependiendo. Entonces, pero eso va en el desarrollo estrictamente de la ley. Por lo tanto, creo que hay que poner cosas muy generales dentro del artículo 90, ¿ya? Para que se pueda desarrollar mejor las otras circunstancias que nos permitan realmente definir claramente cómo va a ser esta situación. Porque incluso cuando el Ejecutivo manda este proyecto de ley y dice que queremos saber que se va a haber reelección o no, para preguntar al pueblo, en realidad con esto del distrito electoral múltiple y uninominal y el otro normal como ahora, no tendría sentido la pregunta.
De verdad que no tendría sentido, porque el pueblo tendría el derecho a elegir a su diputado cuantas veces quiera. Si que chambea o no chambea. Y respecto incluso el Senado, es que ya he dado 2 interrupciones. Entonces, el Senado incluso se podría, el Senado incluso se podría reelegir por tercios. Cada 6 años, te das un plazo extraordinario de 6 años y después cada 2 años vas elegido por tercios el Senado para hacer los contrapesos políticos. Y los diputados cada 3 años o cada 4 años. Entonces, todas estas cosas, Presidenta, se tienen que desarrollar ya en la ley. Pero considero importante que la parte más general, porque así son todas las constituciones, son muy específicas. Entonces, incluso como existe ahora en la ley orgánica para las elecciones municipales, yo pongo una cuota de indígenas, pongo una cuota incluso para zonas donde que existen, pongo una cuota de género, de verdad. Para la elección de un gobernador regional, para mis consejeros regionales, pongo una cuota indígena, sí o sí, tienen que salir electos. ¿Pongo una cuota de género? Sí. Pero está en el desarrollo de la ley orgánica. Pero si lo quieres poner aquí, lo vas a atar. ¿Y por qué lo vas a tener que atar? Porque yo ponía un ejemplo, pero siempre voy al extremo. Ya, vamos a suponer pues que todas las electas sean mujeres. ¿Está bien? No, pues, pero ¿para qué? Si el pueblo, no es el pueblo, es el soberano quien elige. Entonces después van a decir los hombres, yo también quiero mi cuota. Yo creo que eso más bien yo lo dejaría para ley, no a esta situación importante de lo que tiene que decirse ahora, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Reategui. Congresista Violeta. Han pedido interrupciones la congresista Alcorta y el congresista Arana. Permítame hacer primero un comentario y luego encantado cedo las interrupciones porque tengo la impresión que van mucho en línea con lo que ha señalado el congresista Reategui. Y, Presidenta, aquí un primer comentario. Tengo la impresión que estamos un poco avanzando y luego regresando otra vez sobre un mismo debate sobre aspectos que parecían en determinado momento ya zanjados. Permítame hacer un par de comentarios. Miren ustedes. El artículo 90 de la Constitución actual, la que está vigente, señala en el segundo párrafo, el número de congresistas es 130, punto. Nada más. No define la normativa electoral, si es que es distrito múltiple, si es distrito uninominal, plurinominal, lista cerrada, bloqueada, macro distritos. No dice, ni siquiera dice que 7 tienen que ser por Piura, 36 por Lima, 7 por Trujillo. Eso está en la ley. Yo diría, Presidenta, tratemos de hacer el esfuerzo para poder tomar en términos de metodología, de redacción constitucional, principios. ¿Cuál es el principio que creo que subyace a todos los comentarios? Subyace el principio de que todas las regiones tienen que estar representadas en el Senado. Y que por otro lado, por un principio de Estado unitario, en el caso del Perú, la representación es una representación nacional. Todos los senadores, indistintamente el número, representan a la nación peruana. Y por lo tanto tienen un alcance sobre el Estado en general. En consecuencia, yo, Presidenta, lo que les pediría es hacer el esfuerzo por comenzar a sintetizar y comenzar a cerrar un poco algunos textos. Usted hizo hace un momento una enumeración de temas. Entonces, mi sugerencia sería, Presidenta, que comencemos usted a plantear los temas y que el debate comience a ser encaminado hacia ir tomando posiciones sobre temas. Por ejemplo, queremos 1 o 2 cámaras, pone a votación, queremos 2 cámaras, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el número de parlamentarios? ¿Lo ponemos como números determinados o lo dejamos como números abiertos o con una fórmula mixta como lo propuso esta mañana Percy Medina? Presencia de las minorías. ¿Se señala en la Constitución la presencia de las minorías o se deja para el desarrollo de la ley orgánica, considerando que las minorías también pueden variar su porcentaje de participación y ponerlo en la Constitución podría ser un corsé? Lo digo solo para efectos de reseñar los temas que usted misma había señalado. El hecho de que los candidatos presidenciales puedan a su vez liderar las listas parlamentarias, o sea,
son temas que hay que poner, y su sugerencia, Presidenta, es pongamos el orden de estos temas para efectos de comenzar a tomar decisiones con cada uno de ellas. Y en relación a lo que propuso el congresista Mantilla, yo no tengo la menor duda de que el ministro, sin ningún inconveniente, si es que esa es la voluntad, el deseo de esta comisión, no tendría ningún inconveniente en venir el día lunes acompañado con el equipo del Ejecutivo que pueda ser necesario, si es que esa es la voluntad de la comisión. Las interrupciones que había pedido la congresista Alcorta y el congresista Arana. Congresista Alcorta, luego congresista Arana, y luego está pidiendo también una interrupción el congresista Miguel Castro. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que quería hacer un comentario con referencia a lo que dijo Rolando Reate hace un ratito, o sea, las campañas, todas las campañas electorales en todas partes del mundo son así, no es una exclusividad del Perú, que las campañas, todos los que están en un mismo partido compiten entre sí, obviamente están compitiendo para ganar. Yo he tenido la oportunidad de estar en elecciones en diferentes países, pero sin ir a otros países, desde Lima viendo noticieros, ¿no? La elección de Estados Unidos, el día de hoy con el caso de Trump, hasta los rusos han metido en el tema, la guerra sucia ha sido terrible, han vendido curules, pasa exactamente lo mismo, más grande o más chico, pero sucede lo mismo. Chile, ni qué decir en el tema también, Francia con Macron le hicieron de todo, España, Rajoy ha tenido no podía ser gobierno durante un año, y cuando lo formó le duró medio año, y totalmente salió de un presidente, ese sí presidente ha sido Chiripa, porque llegó de la nada y hoy día es presidente. Entonces eso que atribuirle a las campañas internas que nosotros, esa es una campaña electoral que felizmente es corta. Yo insisto, por ejemplo, por acá, por ejemplo, dice, claro, el artículo 90 dice primero el congresista es de 130, claro, 130, pero cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué población teníamos nosotros en el año 93? 22 millones de habitantes. ¿Cuántos éramos en el año 80? Probablemente en el 80, ¿qué seríamos? 20 millones de habitantes. Hoy día pues somos 32 millones de habitantes. Entonces, por eso que el señor, el doctor Enrique Bernales, ¿qué cosa ha dicho? Vayamos con el tema de números más adelante, porque pensando en el 30, en el 2030, no en ahorita, el 2021 está acá adelante. Por lo tanto, yo sí creo que si, por ejemplo, en la reforma que tengo yo acá de la población del Perú, año 17, Amazonas tiene 380.000 habitantes, pero por ejemplo, Tumbes tiene 224.000, Piura tiene 1 millón, casi 2 millones de habitantes. No se puede poner, un senador que tiene 1,5 millones de habitantes, en el caso de Piura, no se puede poner solamente un senador, y tampoco puede poner, pues, en el caso de Tumbes, que tiene 224.000. Por eso que se busca el equilibrio entre las dos cámaras, no solamente en la parte numérica, en la parte de territorialidad, porque acá han estado hablando, y han reclamado ayer y hoy día a las comunidades indígenas, a las comunidades originarias, a las étnicas, al LGTB, a todo el mundo. Entonces, por un lado queremos reducir, trabajar lo mismo, y por otro queremos incrementar representatividad. Entonces creo que hay que tener, ese es el debate, pues, presidente, porque no nos ponemos de acuerdo, y obviamente porque es un debate que cambia la Constitución, que cambia la trascendencia y la naturaleza de lo que es el día a día el legislativo. Pero no podemos llevarnos a decidir cómo vamos a hacer la votación del Senado de Diputados, porque hay que hacerlo por distrito, o sea, como puso el congresista Reati, digamos que gente de Surco, sale uno. Y entonces ya no se pelea. Esa es la elección, no lo estamos viendo en la municipal, esa es la democracia, esa es la elección, y así es, y así va a seguir siendo, no va a cambiar para nada. No somos tampoco Estados Unidos, donde han pasado 1000 circunstancias, y ahora la acusación que le hacen a Trump con respecto a estar involucrado el gobierno ruso en la elección, es muy fuerte, porque en todas partes sucede en todo. España, Chile, Sofitel, Penta, han sido acusados hasta de corrupción en las elecciones. Eso no nos libra como de hacer exclusivo y excluyente al Perú en los temas electorales. Es así, va a seguir siendo así. Pero yo sí considero, y coincido con el congresista Mantilla en ese sentido, que para las de provincia es muy importante la representación. No se puede, pues, quedarse con un candidato, un senador Moquegua. Porque, bueno, tiene pues a una población, Moquegua tiene una población, ¿de cuánto? De 254.000 habitantes. Pero Piura tiene 1,5 millones. Ica tiene 1.246.000, La Libertad tiene casi 2 millones de habitantes, no puede tener pues un solo senador, es absurdo, porque la representación de la Cámara de Diputados debe ser exactamente la misma, es una cámara política la Cámara de Diputados, más que nada. Gracias, presidenta, gracias, congresista. Congresista Arana. Gracias, presidenta. En relación a lo que planteaba el congresista Reate en un tema muy particular, sobre el tema de la representación indígena, ¿no? Existe, presidente, un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio. El congresista Rosas planteaba la creación del distrito electoral indígena, lo cual implica no que
por discriminación positiva van en una lista porque la experiencia que tenemos es que nunca salen, o porque no tengan recursos, o por la posición que se les asigna, o porque no son conocidos. En cambio, si hubiese una representación propia, elegida por ellos mismos o por ellas mismas, en realidad sí se aseguraría. Y en ese sentido, Presidenta, sería complementario que en el caso que si se asume efectivamente de bicameralidad, hayan representantes por regiones, y si fuese uno solo, Presidenta, tener en cuenta lo que podría pasar ahora, por ejemplo, con Madre de Dios. Hay un solo representante, independientemente, es de Fuerza Popular, pero podría haber sido de otra fuerza política. ¿Qué ocurre si esto incurre en una situación de infracción? Se quedan sin representante. Entonces, lo deseable sería, Presidenta, que hubiese una representación territorial, si hay para Cámara de senadores, que pudieran ser 2 por región, insisto, en la fórmula, y en representantes de los pueblos indígenas y pueblo afro. Gracias, Presidenta. Congresista Castro. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que el tema de la representación en realidad siempre va a ser un tema bastante discutible, y yo me permito coincidir con el congresista Arana en el sentido de la representación de las comunidades nativas, indígenas, andinas, los afrodescendientes, y creo que, y lo digo por experiencia, yo pertenezco a una región donde hay 2 comunidades nativas, los Aguajún y los Wampis, y la verdad, si es que hasta ahora la ley sí los incorpora para participar políticamente, pero las oportunidades de que vayan a llegar, entiéndase que la campaña se mueve recursos, de verdad son limitadas. Yo siento que ahí deberíamos ser quizás un poquito no sé si más desprendidos o ver una fórmula que estas comunidades entre ellos elijan un representante, dejarles un cupo, que ellos elijan su representante, y así se garantiza que siempre. Pero hay fórmulas, ¿no? Pero bueno, y lo otro, el otro, Presidenta, es que mire qué importante, después de esta discusión, cuando se ha pedido la presencia del Ministerio de Justicia, qué importante sería la presencia del propio Premier acá, quien además representa a una región, quien además también en esta región hay comunidades nativas, y que sería importante también su aporte, porque de ahí donde ha salido esta fórmula de 100 congresistas y 30 senadores, ¿no? Bueno, eso es nada más, señora Presidenta. Gracias, congresista Castro. Congresista Violeta, usted ha terminado. Sí, congresista Javier Velázquez. Presidenta, este debate es muy importante, le digo de verdad sin nada de ser peyorativo, pero escuchando la discusión pacientemente, físicamente que he estado y también desde la casa viendo los valiosos aportes de Enrique Bernales, de Fernando Tuesta, ¿por qué no llamamos al mago? El primer ministro vino y dijo que gracias a la magia presidencial, este Congreso está trabajando a velocidad. Y el país está viendo que estamos horas y horas buscando cómo nos recolocamos los parlamentarios, como si eso fuera la solución a los grandes problemas del país. Como si este Congreso, con la bicameralidad, cuántos somos, cuántos no somos, va a resolver el problema de la anemia, del friaje, del abandono del norte. ¿Y sabe por qué lo digo? Sin ánimo de broma, quisiéramos llamar al mago, porque me he preocupado de ayer a hoy de revisar en toda la legislación, de preguntarle a mis profesores universitarios, ¿de dónde ha salido este famoso concepto de micro y macro región para tomar como criterio la representación política? Y no existe. No creo que tengan esa inteligencia. Creo que el inteligente es el mago. El inteligente es el mago que ha alcanzado este proyecto de ley. ¿Y de qué estamos discutiendo, Presidenta? Si nosotros no consagramos en el artículo 90 el micro y macro distrito electoral, van a decir que hemos desnaturalizado el proyecto. Yo lo que le quiero decir a los colegas, mi percepción personal ha sido siempre que en lo moderno el sistema bicameral
con relación al sistema unicameral son opciones de representación política. O sea, el sistema de representación en el mundo no ha podido mostrar que un bicameralismo o un unicameralismo son perfectos, son modelos adecuados a determinadas sociedades con determinadas características que en algunos casos han funcionado bien. Lo único que hacen algunos intelectuales y especialistas en la materia es decir que los países que tienen sólidas democracias, que tienen una densidad demográfica alta, tienen sistemas bicamerales, y que los países que son pequeños en expresiones demográficas tienen modelos bicamerales. Yo les quiero decir a los colegas, a los que reivindicamos la vuelta del sistema bicameral, es que yo creo que ya es suficiente con que como primer tema de discusión podamos tomar el acuerdo si es que mantenemos el sistema unicameral o si vamos al sistema bicameral. Y si vamos al sistema bicameral, yo creo que no hay que pecar ya en el exceso de caer hasta en reglamentarismos, de decir cuántos senadores deben ser, cuántos diputados deben ser, cómo debe ser el nivel de representación, no solamente género, sino tiene que estar representada las regiones y las provincias. Miren lo que hicimos con la descentralización por precipitado, presidente, del 2004. Terminamos montando las famosas regiones en los departamentos. Y el ciudadano que nos está viendo dirá, cree que, o sea, nosotros a veces es una ofensa a la inteligencia de los peruanos pensando de que si ponemos en Madre de Dios 1 o 2 senadores se resuelve el problema de la pobreza, de la condición de la indigencia y abandono en que está esa región. Por eso, Presidenta, yo creo que este debate debemos agotarlo lo más pronto, que pase primero por definir si queremos el sistema bicameral o unicameral. Yo creo que el unicameralismo ya cumplió su función, ya cumplió después del año 93, ya cumplió su función. Hay que ensayar un sistema de representación parlamentario que ya nos ponga en el nuevo contexto que ese modelo nos ha dado, ¿no? Me pido interrupción, la corita corta. Termino en 1 hora. Gracias. Ya murió. No, lo que Hay que llamar a no puedo creerlo.